Buenas tardes, hoy estamos aquí con Jaime y con Alejandro, ambos miembros del equipo Psycho News, y os vamos a hablar un poco de qué es esta plataforma, cómo surgió, cuál es su finalidad y por qué estamos hoy aquí. Entonces, bueno, antes de nada me gustaría que ambos dos os presentarais. Así que, ¿quién es Jaime y quién es Alejandro? ¿Quién Vale. empieza? Bueno, ¿Quién quiere? pues Jaime, si quieres yo, ya que me han genial, nombrado primero, pero perfecto. Alicia, muchísimas gracias por darnos este espacio. Soy Jaime Martín, en este caso pues soy uno de los coordinadores de Psiconews, así que un placer poder estar aquí. Y pues para que sepáis un poco más de mí, soy ahora mismo estudiante de doctorado de primer año en la Universidad Jaume I en Castellón y en mi caso mi área de especialización es psicología de las organizaciones. Así que como mini presentación creo que así está bien. Y le paso la pelota a mi compañero y amigo Alejandro, que no Álvaro. Vale. Yo soy Alejandro, estudiante de psicología en Murcia y me invitó Jaime a esta iniciativa para enviar noticias y pues nos conocimos gracias al CEP y aquí estamos un par de amigos, realmente casi todos nos conocemos y haciendo esto. Total. Y nada, y yo soy Alicia, ya me conocen por Take It Simple, y nada, y estoy metida en Psychonews, principalmente también por el mismo motivo de mis compañeros, que es al fin y al cabo el lazo que nos une, que es que creo que todos, ¿no? Partimos del colectivo de estudiantes de psicología de España. Todos, ¿no? Jaime. Sí, casi todos. Creo que hay algún caso de que, bueno, de los 18 miembros que somos en Psiconios, algún caso especial que no, pero sí, todos somos del colectivo de estudiantes de psicología, juntas directivas o exmiembros que pues, venimos de todas las partes de España. Así que, bueno, creo que es una parte de una continuidad de un proyecto anterior que estuvimos, pues casi de emprendimiento esto. Total. Y nada, siguiendo la entrevista, me gustaría aclarar que es Psychonews. Así que, Jaime, te doy la palabra. Vale. Pues Psiconews nació como una idea muy tonta dentro justamente del colectivo de estudiantes de psicología, en el cual era un grupo para estar actualizados, ¿no? Los que éramos los cargos ejecutivos y algunos representantes, pues veíamos la necesidad de saber un poco el contexto de la psicología a nivel nacional e internacional. Entonces realmente el grupo lleva 3 años creado, 3 años, 3 años y medio creado, donde éramos muy pocos y era muy selecto los que estábamos ahí. Y no fue hace mucho que hablando, ya claro, eso era cuando éramos estudiantes y ahora en un plano profesional, ¿no? Que estábamos hablando con algunas de las divisiones de los colegios, ¿no? Los cuales formamos parte, en mi caso el de Valencia, pues estábamos hablando pues con otros compañeros de otras universidades y dijimos, pues esto de la rutina de pasar noticias, que ahora se ha dosificado. O sea, había días donde se pasaban 20 noticias. Claro, evidentemente esto luego para todo el mundo pues era poco friendly, ¿no? Demasiada información. Pues, pues lo abrimos. Abrimos el grupo original, que era un grupo de WhatsApp, y en el primer día pues colapsó. El primer día ya tuvimos cerca de 800 personas y en cosa de 2 semanas, creo yo, ya éramos cerca de 2000. Ahora mismo con Canal y los otros grupos somos 3000, un poco más, porque ya claro, uno es difícil de contar, ¿no? Si nos ponemos con números absolutos somos cerca de 4000, pero vamos a ver que pueden ser 3000. Claro, y el objetivo parte de la misma base anterior, que era informar sobre las noticias en psicología, de una manera unificada. Porque aquí también la necesidad en un primer momento y que luego se extrapoló cuando lo emprendimos al público fue que la unificación de las noticias en psicología no la teníamos clara. Es verdad que hay canales como por ejemplo puede ser el COP con Infocop y sus redes sociales que unifican bastante, ¿no? Pero también había otros conceptos como los que tratamos nosotros, como ofertas de trabajo, como eventos, como ciertas guías que a lo mejor no están pues íntimamente ligadas al colegio y pues están ligadas a otras sociedades científicas o en otros grupos y pues nosotros intentamos de alguna forma unificarlo, en este caso de diferentes maneras, ¿no? Así que realmente la gracia del Psiconews es tan simple como eso, ¿no? Encontrar noticias y pasarlas para que todo el mundo tenga un mismo canal donde verlas.
y listo. Vamos, no sé si opináis bajo vuestro prisma de visión algo diferente, pero bueno, esa es la lógica con la que al menos pues partía yo tenía yo en la cabeza. Sí, sí, o sea, yo lo veo totalmente así. De hecho, yo me acuerdo que estaba en la playa, estaba en Singapur cuando se creó cuando se creó el canal y de repente tenía todo el Instagram y todas las redes sociales apagadas. Y fue como, Alicia, activa Take It Simple porque esto tiene que salir, que de repente de ser 300 pasó a 600 y luego 2000 fue una bestialidad. Y además, pues me hizo muchísima ilusión que siempre he tratado de dar voz al colectivo de estudiantes de psicología porque está muy, muy afín a a mis valores dentro de la profesión. Y fue como, por fin, la gente va a conocer qué es el CEP, porque al final es el lazo que nos une, y va a conocer también qué es esta plataforma y además un proyecto de emprendimiento que a mí me fascina. Meterme en proyectos con gente que me gusta, pues es que era un 11. Entonces, nada, Totalmente algo guau. tal cual. Y nada, pues la verdad que me hace muchísima ilusión y principalmente pues yo, de hecho, por eso estoy aquí, por la gente, por el nivel de proactividad que veo en la gente y porque creo que es una iniciativa pues que considero muy importante en psicología, tener una canalización y una unificación de todas las noticias en un grupo. Y también es verdad que, por ejemplo, en Take It Simple siempre me dicen, ¿cómo te enteraste de todo? No sé qué. Y yo como, porque tengo a alguna persona llamada Jaime y compañía que me va informando de cómo se dan las cosas en el panorama. Y nada, pues eso. Y para ti, Alejandro, ¿qué es Psiconews? Pues como bien habéis dicho, la verdad es que no solo dentro del C, pero las personas que estamos en Psychonews somos creo que todas personas bastante emprendedoras y muy proactivas, como has dicho, que no nos estamos quietos para nada y a lo mejor no se ve mucho desde fuera porque enviamos una noticia 2 al día y lo que toca, pero dentro estamos muy siempre muy motivados por hacer cosas y colaborar y hay un muy buen ambiente y estamos encantados de que esté teniendo tanto éxito. Total. Pues la verdad es que creo que es así, porque también si lo pienso, quien se mete al colectivo de estudiantes ya tiene de por sí que haber hecho un esfuerzo de enterarse que en la universidad hay, qué Mm. casualidad, más contenido que las meras asignaturas y que la universidad, qué casualidad también, no consiste solo en ir a clase, escupir en examen, se termina el grado y ¡ale! Ya Sino está, que va mucho más allá de eso y que la universidad hay que vivirla, que no es un mero trámite, sino que, pues eso, que tenía un profesor que me decía que no dejara pasar la universidad, sino que pasara yo por ella. O sea que al final, pues creo que hay que vivirla, sí. ¿no? Y Y que nada, la universidad también no solamente son los conceptos técnicos, sino lo que tú estás diciendo de pasar a través de ella, es que tiene muchos recursos que a veces los propios estudiantes y las personas jóvenes desaprovechamos, como la parte de contactos y bueno, desde una forma también Psiconews habla de lo que es la psicología, pero no solamente como rama científica, sino también como posición social y política dentro de lo que es el territorio nacional, ¿no? Porque hablamos de la regulación de psicología, hablamos también pues de eventos y de sociedades científicas que de alguna forma pues hoy están marcando la pauta de las tendencias actuales, tanto sociales y cómo se traducen en la psicología como viceversa. mm, Y eso creo que Completamente. junto a lo que estáis diciendo ahora de la proactividad, creo que la gente que está en Psiconews también tenemos una característica común que es que diversifica. Diversifica mucho tanto sus oportunidades de emprendimiento, pero también las oportunidades de aprendizaje. ¿No? O sea, porque estamos aquí, estamos luego haciendo un congreso por La Habana en Valencia, estamos, no solamente en el colectivo de estudiantes, sino que también estamos, por ejemplo, en la parte europea, o en alguna parte más internacional, o estamos de alguna sociedad científica, como puede ser en este caso la SEPCIS, tú, Alicia, o la parte del colegio, o las delegaciones de estudiantes. Entonces, joder, pues es una diversificación que yo considero muy chula y muy bonita, que también se traduce un poco en el alma de lo que es el propio proyecto, ¿no? De coger esa diversificación e intentar homogeneizarla y que todo el mundo tenga un canal para ver cómo puedes pasar a través
de la universidad y que no seas simplemente un espectador pasivo. Pero también eso es chulo. Total. Sí que es verdad que Sí. quiero remarcar que, por ejemplo, Psiconews no es solo de estudiantes, porque luego mucha gente lo confunde. No es solo de estudiantes, sino que es de estudiantes y de profesionales. Pero al fin y al cabo, nosotros hace un mes éramos estudiantes de máster y de hecho en el grupo hay estudiantes de grado. Entonces, sí que es verdad que y hemos pertenecido al CEP, pero no está limitado a esto, sino que pues hay estudiantes, hay profesionales, hay gente de la universidad, hay, pues no sé, diferentes perfiles y además una cosa que llama mucho la atención de Psiconews es que como nuestros perfiles ya de los propios miembros del equipo de la plataforma son muy diferentes, algunos son de clínica, otros son de organizaciones, algo que estamos viendo también en el canal es que la gente demanda que no hablemos solo de psicología clínica, ¿no? O sea, sí, No, ¿no, Jaime? Que tú lo no, sabes obvio. mejor. Es que es más, la iniciativa empezó mucho con la parte de divulgación para la parte de estudiantes y profesionales jóvenes, ¿no? Lo que llamaríamos los early career. Pero creo que la necesidad, pues, más amplia que todo eso, ¿no? Y el propio peso de la necesidad indujo a muchas personas de diferentes perfiles a unirse al propio canal. Y esto lo hemos visto a través de las mediciones que hemos hecho, porque hemos pasado encuestas donde no solamente se veía que había personas más mayores o ya que tenían el grado del máster, incluso el doctorado, lo habían dejado mucho más atrás, ¿no? No solamente a gente joven de menos de 30, sino que había personas que incluso de manera proactiva nos pasaban recursos para que nosotros los compartiésemos, no de sus asociaciones profesionales o incluso de sus puestos mismamente de trabajo. Y claro, eso luego se traduce a que incluso dentro del propio grupo de Psiconews somos una mini población dentro de la población general en psicología, ¿no? Hacemos una mezcla de estudiantes de grado, estudiantes de máster, estudiantes de doctorado y profesionales propiamente dichos. Que eso también se ha traducido de alguna forma en la diversificación que tenemos de los temas, porque nos vimos obligados a sacar un calendario donde cada día, pues de manera estructurada, pues hemos tenido que seleccionar pues un día para clínica, un día para educativa, un día para la parte más social, otro día para una parte más de empresa, otro día de psicologías que llamamos desconocidas, pero bueno, que son psicologías que no suelen salir mucho a la luz en los noticiarios. Hace poco pasamos de militar, pasamos etología, pasamos dolor crónico, próximamente aquí también hay una parte más del LGTBI, pero estamos viendo, por ejemplo, la parte más metodológica, la parte más de las IAS, pues bueno, pues ir explorándolas. Y luego una parte que es más grado, máster y doctorado, ¿no? Los estudios formales en psicología. Entonces, bueno, de una manera u otra, el canal pues abarca la necesidad que tienen de la información y de saber dónde está la psicología en España. Entonces creo que eso es muy importante. Totalmente. Y además sí que es verdad que otra cosa bastante positiva de Psiconews es que al ser gente proactiva la que estamos en el equipo, también hay nexo, bastante lazo y también bastante interacción con instituciones como el COB, el Consejo de Psicología y demás, que es para nosotros más sencillo ponernos en comunicación con ellos que imagínate si no tuviéramos ni idea de siquiera quiénes son o de cómo entablar comunicación con ellos, que también el hecho de que nos vean, pues es más fácil también, facilita un poco el proceso. Claro, y aquí quería comentar una cosa, que esa es una de las cosas que estamos intentando trabajar, que es asociarnos con entidades profesionales y académicas que nos den noticias de calidad. Porque aquí es importante que una cosa es pasar las noticias y luego otra es participar en algo que creo que es muy social como la desinformación o la mala información. Porque canales en psicología y que hablen de psicología hay miles. Cada uno lo habla de su manera particular, desde un punto de vista más científico o menos científico. Pero claro, nuestro punto es qué noticias sobre la psicología son veraces y cuáles tienen que llegar a todo el mundo, ¿no? Como una base. Independientemente de que seas de un área o de otra o estudiante o profesional, ¿qué deberías de saber de psicología? Entonces, el asociarnos de alguna forma, que también esto es parte de nuestra diversificación, de que algunos somos colegiados, otros no, otros pertenecemos a otros grupos, pues también nos generan esos nexos y vamos integrándolos, ¿no? O sea, podemos tener esa facilidad. Pero bueno, son cosas que se exploran poco a poco y también aquí invitados a invitados e invitadas a todos a poder participar si perteneces a alguna organización
a difundir información que consideres de relevancia para la psicología. Mm. Y no, sí, iba a decir que eso está súper bien porque al final das también participación y voz activa a quien está siguiendo la plataforma. Es como una plataforma que al final lo dirige el equipo, pero es de todos, o sea, todo el mundo puede contribuir y eso, quieras que no, genera muchísima interacción. Y nada, también me gustaría que Alejandro nos explicara ahora cómo él vive el proceso de estar en Psiconews desde su punto de vista de estudiante, porque creo que no es lo mismo vivirlo como estudiante que como profesional, ver el punto de cómo los profesionales se mueven, de cómo la psicología va evolucionando y demás. Entonces, todo tuyo. Sí, pues muy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Además, es que en Psiconews trabajamos por grupos de trabajo que no todo el mundo hace todo porque, bueno, cada uno puede saber más de cierto tema. Por ejemplo, yo noticias como tal no selecciono. Jaime y Quique, por ejemplo, que están muy metidos en el mundillo, son los que se encargan sobre todo en recolectar esas noticias. Y yo como estudiante, la verdad es que incluso entre clase y clase empiezo a hacer las tareas del día que hago, porque yo, por ejemplo, lo que más hago son encuestas por el canal para hacer una microinteracción entre el lector y nosotros, porque creo que es muy positivo, te da una sensación de formar parte también, que no solo ser un mero espectador. Y además es que nos interesan un montón los resultados que salen. Por ejemplo, la de esta semana, a día de hoy de grabación, debido al fallecimiento de Jane Goodall, preguntamos si la etología era conocida o los estudiantes o profesionales del campo habían dado algo de este área de estudio y salió algo que no me esperaba que tanta gente conociera a lo mejor. Ujú. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, tampoco me esperaba que hubiera un número tan alto de personas que dieran así a haber tocado algo de etología durante el grado. Yo, por ejemplo, mira, no di nada de etología. Sí que es verdad pues, que hablaron de la típica rata de Skinner o del perrito de Pablo, pero un poco más. Pero sí que bueno, que es importante, porque al final la psicología básica Estaba está... acordándome, para que te interrumpa, yo es que en Nada, etología nada. hice un trabajo de por qué los babuinos utilizaban a sus crías como escudo humano cuando tenían miedo. Entonces, esa es mi experiencia con la etología. De los que puse en la encuesta, entonces yo sí que la conozco. Era porque hice un trabajo sobre eso. O sea que sí. Es bastante gracioso. No, y sobre todo la interacción, como ha dicho Alejandro, con el público. Sí, sí. No, y al final, no, y justamente, Que también incluso, pues, en mi caso, pues se brota de nuevo la idea. no, es buenísima idea, la verdad. De hecho, lo iba a poner un día de estos por el grupo, o sea, ya lo iba a poner, que me estaba pareciendo muy buena idea el hecho de poner las encuestas, porque he visto en canales de ya noticias de tipo ya del país, tipo El País, El Mundo. Creo que era El País, el periódico El País, que también en su canal de WhatsApp utilizan este tipo de interacción y la verdad que está súper bien. Sí, sí, me gusta me gusta un montón. Así que nada. También otro punto que hemos tocado que me parece interesante de comentar es que no cada uno de los que formamos Econews nos encargamos de algo. Entonces, me gustaría bueno, que diéramos cada uno a lo que hacemos, cuáles son nuestras funciones y cómo nos repartimos los papeles. Así que, Jaime, si quieres, empieza y describe un poco lo que hacen los que no están aquí y luego Vale, ya damos nosotros cada uno nuestro papel. vale, ¿me escucháis bien, no? Perfecto, sí, sí. Sí, Vale, genial. genial. En mi caso, pues tengo un poco más un rol de vista de pájaro, ¿no? Como coordinador, veo un poco desde arriba cómo funcionan los procesos y pues cómo está yendo el ritmo de trabajo, etcétera. A nivel más operativo, me dedico sobre todo a pasar noticias porque es una cosa y una costumbre que he heredado después de muchos años de estar con el grupo de WhatsApp. Pero vamos, la diversificación de tareas creo que y la parte más determinante de todas estas tareas lo hacen todos los demás. Creo que Alejandro ha dado un punto
muy importante. Él es uno de los que redacta y de los que pasa encuestas. Al final yo paso la materia prima tipo noticia, boom, ala, hacer cosas. Y eso, pero luego él traduce en otras personas. Que bueno, aquí Alejandro, pues si quieres comentar un poco más tu trabajo. Pues, por ejemplo, esta semana que, bueno, voy a hacer un poco de publicidad, Psiconews está haciendo una newsletter, como ha dicho antes Jaime, donde en un simple folleto puedes enterarte realmente de lo más importante, como eventos, congresos y las noticias que van sucediendo. Y pues yo he colaborado esta semana a hacerlo, que me ha ayudado otra integrante porque de Canva no me manejaba mucho y pues ha sido bastante un proceso bastante en el que he aprendido. Ujú. Aquí. Alicia, y tú también, hombre, tú súper ayudanta de Psiconews. Comenta tú también tus proezas. Y nada, yo soy la que tiene aquí el altavoz y les pongo el altavoz al equipo de News. Lo que hago es básicamente pues hacer los posts para Take It Simple, ponerlo en stories, hacer que la gente lo conozca. Por ejemplo, hice el post este de la News para que la gente se metiera y de ahí lo vieron creo como más de 7.000 personas y interaccionaron, creo que llegué como a unos 100 comentarios de personas que se habían inscrito, incluso José Luis Marín, o sea, personas con muchos seguidores en redes al final también quieren un poco estar al tanto de lo que pasa, pues no sé, en la parte más académica o informativa, que eso también es algo que me llama mucho la atención, la verdad. El hecho de que haya... De que sí que es verdad que yo, no, yo he palpado que, y he conocido ya de primera mano que se le critica muchísimo a la universidad y obviamente tiene sus puntos negativos, puntos de mejora, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo trayendo a en este caso Psiconews, que trae noticias de la academia o a investigadores o a diferentes profesionales, sí que es verdad que no me ciño solo a investigadores, aún así la gente lo quiere. Es algo que me llama bastante la atención. El hecho de que en un principio digan que no, que la noticia sea no queremos nada de esto y luego al final sí que se meten y sí que interaccionan con este tipo de temas. Así que me gusta mucho ser como ese nexo de unión entre lo que es la academia, lo que es la parte aplicada y lo que es la parte del estudiantado, como estar en ese triángulo en medio, como canalizando las cosas. Y no sé, soy en Psiconews, pues eso, el altavoz o el que le da difusión en Instagram, al menos por ahora. En cuanto se Bueno, creen pero las también redes sociales, habrá más colaboraciones. tienes una parte muy estratégica. O sea, también nos da mucha asesoría sobre cosas que crees que podríamos mejorar, ¿no? Os lo digo porque no te quedes solo con esa parte o de difusión. Hacéis todos muchísimo más, porque también aquí formamos un entramado de coordinación como muy horizontal. Opinamos todos y todos vamos a una, y además que no hay ideas muy chulas, vamos. No, sí, sí, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, trato como un poco de mejorar la interacción y cosas que ya he aprendido, por ejemplo, de Take It Simple y de cómo circulan las redes sociales, lo trato de trasladar a Psiconius. Y un poco eso, sí. Y nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todo el tema de noticias, yo, sinceramente, es que no sé cómo os podéis enterar de todo. O sea, es algo que no sé cómo lo hacéis. O sea, no. Por mucho que me lo explique y por mucho que yo, de verdad, que trato de estar un poco bastante al día de estas cosas, mi mayor fuente de información durante estos años ha sido Jaime y ahora se llama Psiconios. Es que es un hábito, voy a decirlo de una manera un poco así coloquial, es un hábito un poco friki que heredé de mi época de CEP, porque es que, primero, yo no sabía que me iba a gustar tanto saber sobre política en psicología, o sea, de cómo la psicología está puesta. Pero luego tampoco fue de esto que poco a poco el LinkedIn pues va siguiendo a gente, le va siguiendo, le va siguiendo, le va siguiendo, igual que en Instagram, y pues te generas una red muy chula y que poco a poco pues vas viendo cómo una gente se recomienda a otra, cómo unos eventos recomiendan a otros. Entonces, yo no sé cuánta gente sigue entre LinkedIn, Instagram y YouTube. Yo te diría que a miles.
Y además es que ya tengo entrenado el algoritmo de LinkedIn para que lo primero que me salga, según me meto, es una noticia. O sea, es algo automático. O sea, y luego que consumo un montón de prensa, que creo que es algo que es muy importante. Yo digo que lo recomiendo a todo el mundo, no solamente a las personas jóvenes, de leer prensa. O sea, estoy suscrito a un montón de periódicos, como por ejemplo puede ser El País y El Mundo, o newsletters de otras asociaciones, como puede ser la SEPCIS, puede ser la CEPS, puede ser este caso Infocop, y esto es esperar todo el rato que te lleguen. Y leer, y te la costumbre de leer. Como quien se va a dormir y antes pues se scrollea 5 vídeos, pues en mi caso no, en mi caso me pongo a leer un poquito. Vamos, no sé qué os parece a los demás o qué rutinas tenéis vosotros con la lectura de prensa y demás. Yo, pues si quieres contestar tú, Alicia, tú, Alejandro, pero creo que es un hábito súper bonito y el que ha hecho posible esta iniciativa. No, sí, sí, totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, sí que es verdad que durante la carrera y el máster me entró el interés, ¿no? Por leer papers y publicarlos en redes y mi fuente de información eran manuales de psicología y papers que iba leyendo para luego trasladarlo. Pero sí que, bueno, y sí que es verdad, por ejemplo, en cuanto a premios o financiación para proyectos y demás, pues trato de estar bastante al tanto, al menos, pues evidentemente con las características de los proyectos míos que Claro. están en prototipo. Pero bueno, que al final, si uno se mueve, pasan cosas. Y así que es lo bueno de moverse y no quedarse Sí. estancado. Y no, y sí que es verdad que por ejemplo. A mí algo que me apasiona, o sea, estoy constantemente, a poco que me conoce alguien de psicología lo ve, estoy como constantemente creando cosas, como constantemente viendo aquí falta algo y tengo que hacer algo para meter la solución a esto. No, total. Y nada, por ejemplo, ahora estoy sacando, bueno, en Instagram todavía no ha salido, pero lo quiero meter. eh, que es básicamente una comunidad que a día de hoy no hay, una comunidad online que une a profesores Mm. y a psicólogos sanitarios, porque pues me parece un poco heavy que no haya psicólogos sanitarios en un colegio, siendo que las cifras de problemas de salud mental en infanto juvenil cada vez son más alarmantes. O sea, entonces, eso es lo próximo que voy a hacer y básicamente porque Exclusiva, ¿no? Exclusiva. sí, 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 pero básicamente porque viviendo un poco la realidad, viendo, oye, tengo estos recursos, ¿cómo gestiono estos recursos como para crear algo con el tiempo que yo tengo? Porque, por ejemplo, ahora no me puedo permitir hacer la plataforma con el proyecto con el que me dieron el premio este de Santander X, no me la puedo permitir ahora crear, pero algo que una mis recursos, que una los recursos que tengo a nivel de tiempo, a nivel de plataformas Mm. tipo Psychonews, Take It Simple y demás, para dar alcance a esto y que en alguna forma pues repercuta a nivel social. O sea que es Oh, que me gusta muchísimo todo lo que tienes que son meterlo en la proyectos, la batidora, verdad. ¿no? Todo. Tienes que meterlo todo en la batidora y a ver qué Sí, sí, de moda verdad, pero esto. es constante, es una cosa, es constante. Y nada, me cuesta, lo que me cuesta es parar, pero porque es que esto me encanta. Entonces, más que lectura es crear. Lo mío es la creación. Total. Y nada, ¿y Aquí tú, Alejandro, Alejandro? Eh, tú yo, quieras. Yo, desde antes de ser Psiconews, yo ya de hecho me leía las noticias y se las pasaba a mis amigos, que la mayoría no se las leía ninguno, pero decía, mira qué interesante, por ejemplo, cuando la USC cerró el máster de jurídica, porque un montón de mis amigos querían hacer jurídica y me parecía súper interesante todas las noticias, pero la verdad es que casi ninguno las leía. Yo mi mayor hábito de prensa era sobre todo el de Google, que le das a la derecha y te salen un montón de noticias, basuqueras de esas, pero sí. Justo. Sí, sí, Claro, poco a poco. Se está iniciando en el mundo de la lectura comprensiva en psicología y en la política en psicología. sí, sí. Y nada, no, y otra cosa también que justamente me ha venido a la cabeza respecto al tema de política es que también tenemos hilo a nivel o conexión con la parte más internacional y de hecho desde Psiconews creo recordar, que al menos lo escuché en el podcast que grabaste, Jaime, que, que como que querían trasladarlo también a noticias de Latinoamérica, ¿puede ser?
Ah, sí. A ver, es que en las encuestas que pasamos para ver, pues en este caso, los perfiles que teníamos dentro del equipo, e incluso las propias estadísticas del canal, no toda la población que está en el Psiconews es de habla, bueno, es de habla hispana, eso desde luego, pero no son todos españoles. No son todos de aquí, bueno, como nosotros, que en el caso de Psiconews somos todos españoles. Es verdad que hay gente que está en Latinoamérica que realmente no hemos analizado bien cuáles son las noticias específicas que más les gustan o que más tienen interés, pero es verdad que hay un público latinoamericano importante, o sea, de varias cientos de personas. Claro, yo aquí saco un poco la hipótesis de, pues son personas que tal vez pues acaban de mudarse a España, en este caso desde Latinoamérica, y que quieran explorar un poco pues nuestro contexto y pues cómo moverse, porque sabéis que el tema de la homologación de títulos y demás con los perfiles extranjeros pues es un tema bastante candente y puesto sobre la mesa, o que pues es gente que de alguna forma pues quiere tener la intención de venirse. Existe la posibilidad, donde ya aquí desconozco, que es gente que quiera enterarse de manera genuina de lo que ocurre en España, no queriéndose mover de su país natal. Que bueno, que eso ahí yo ya no lo conozco bien, pero bueno, también es cierto que como nosotros en Psiconews también ofrecemos formación, ofrecemos guías, ofrecemos eventos que se puedan ver desde híbrido o online, a lo mejor ese tipo de formación sí que les interesa. Pero bueno, como nosotros en Psiconews ya hemos tenido una cultura internacional bastante fuerte, porque no es nuestra primera iniciativa internacional en este caso, porque hemos formado parte de lo que sería el colectivo de estudiantes de psicología en España, pues en Europa, ¿no? Que es la EPSA, y luego hemos pertenecido también a entidades como, por ejemplo, puede ser la Asociación Americana de Psicología, que, bueno, a título personal, pues he colaborado con la 27, que es la SCRA, con la 52, que es la internacional, y luego dentro del contexto latinoamericano, pues está la Sociedad Interamericana de Psicología, que es la SIP, en la cual pues también he tenido que ver con la parte de estudiantes desde hace bien poquito. Así que bueno, la red al menos mía, por donde he podido mover este canal, pues ha podido mover por ahí y pues alguna persona pues ha dicho, hostia, pues ya me quedo, ¿no? Ya me quedo en el canal, ya no es solamente el spam de Jaime, sino que ya me quedo. Así que bueno, a mí también me hace especial ilusión y yo, bueno, creo que también podemos hablar por todos, ¿no? Que sea un canal abierto pues para todo el mundo que tenga la necesidad de información. Vaya, no sé si en vuestro caso podéis, no sé, echar un poco de luz de por qué a perfiles latinos les podría gustar Psiconews, pero claro, esto también creo que podría enriquecer mucho a la proyección de futuro. Mm, Total. Aunque sí que es verdad que, o sea, que tenemos bastante fácil acceso a todo, por ejemplo, la YAP, la APA, porque dentro de aquí hay contacto con ellos. De hecho, algo que me llama la atención es que, nada, hace un año publicamos un capítulo de psicología en España en la Asociación Americana de Psicología, que quieras Sí. que no, para tener 24 años, bueno, 23 cuando lo hicimos, llama la atención. Dices, cómo se han movido para llegar a la otra punta del Bueno, mundo, lo pero podemos poner por el canal, que no me acordaba, pero sí, 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 o sea, era de Roulette, ¿no? Que sí, en este sí, no, caso no, y además pasamos súper de bien. la no total, que lo hicimos pues como representantes de España prácticamente, ¿no? Porque cada país tenía su capítulo propio y nosotros ahí, además Alicia hay que darle la enhorabuena, hay que darle un aplauso porque Alicia es primera autora del capítulo. O sea que, o sea que total, que sí, como profesor, vamos, es increíble. Así que sí, sí, es que, en fin, no sé, que es bastante interesante. Ahora, sí que es verdad que me entra una duda, no sé si me la podréis aclarar vosotros, que es cómo nos vamos a enterar, bueno, igual Jaime, tú tienes facilidad para ello también, no sé, de las noticias de Latinoamérica, ¿no? Ah, Porque España, vale, pero de Latinoamérica, bueno, complicado, ¿no? lo pienso y, por ejemplo, en la APA hay bastante público latinoamericano y es verdad que en la APA, pues en las newsletters ponen muchas veces ese tipo de noticias. Es más, en la división 27, que es la división de comunitaria, está dividido por regiones del mundo. Entonces, la parte de Latinoamérica es una región per se, donde tienen hasta su propio apartado web. Ahí te da un poco de pista de, al menos en esa parte, por donde te puedes enterar. Luego la SIP y la FIA
también tienen sus propios newsletters y su propia página web donde también hay, aunque sea solamente para tener la perspectiva y saber qué universidades existen y luego meterte en la web de las universidades, pues también es algo muy interesante. Y creo que como españoles pues tenemos una oportunidad tremenda de conectar con nuestros compañeros de Latinoamérica, porque primero no tenemos la barrera del idioma. Entonces yo creo que eso es una parte muy, muy, muy interesante. Y luego porque incluso en nuestro propio territorio nacional cada vez hay más gente latina que nos trasladan de alguna forma por las inquietudes y necesidades que tienen allí. Que por lo que he podido ver, al menos yo que como soy de parte más social, empresa, pues por ejemplo la psicología comunitaria que en España es muy fuerte respecto al resto de Europa, esto tiene un origen latinoamericano, la psicología comunitaria. Es más, tiene una parte muy de psicología de la descolonización, ¿no? De volver un poco a las raíces sociales y de cómo pues dentro de las propias comunidades se pueden sacar recursos, aunque no haya muchos, para bueno, crecer, en este caso, y florecer y tener un bienestar social y un bienestar de salud mental. Entonces creo que hay varias vías para enterarnos. Luego esto es un tema de crear el hábito, porque igual que nosotros tenemos el hábito, las personas que recojamos noticias, de mirar ciertas páginas para luego trasladarlas al equipo, esto luego es hacer un hueco, ¿no? Y decir, vale, pues esta noticia es una noticia más neutral que vale para todo el mundo, es una noticia muy específica de España, como puede ser una noticia de la regulación del grado aquí o una guía general para la salud mental que pueda servir a ambos. Y luego incluso, que al igual que hemos hecho un día para estudiantes, se puede hacer un día más internacional. Eso Total. o se puede rotar, ¿no? El día de psicología desconocida puede ser un poco más amplio, Ujú. ¿no? Entonces, ahí es un tema de análisis muy curioso. También dependerá de la cantidad de comunidad que se nos vayan uniendo, ¿no? Porque al final la inclusión será proactiva, ¿no? Ellos lo demandarán más, nos lo escribirán y nosotros seremos más reactivos o más proactivos con ello. Total. Claro. Pues sí. ¿Le vas a decir No, algo, Ari? Alejandro, ¿te apetece decir algo? No, que sí, que realmente, o sea, porque bastante parte de las noticias que se pasan son respecto al estado actual de la psicología en España y dentro de la cual hay mucha política. Entonces, esa a lo mejor no interesa a la parte latinoamericana, al igual que allí tendrán noticias que solo interesarán allí respecto al estado de cómo se encuentra su psicología, pero hay una parte común como pueden ser papers, investigación y demás. No, mira, Mm. es más, ahora se me acaba de ocurrir un ejemplo muy, muy, muy bueno, o sea, súper bueno, que es, por ejemplo, con el CNSEP, con el congreso que estamos haciendo aquí por la Dana. Hay una ponente que viene en la sede laboral, que se llama Laura Galarza, que tiene un nexo de unión súper interesante, que creo que en este caso expuesto, pues viene muy a cuento. Nosotros, por el problema que tuvimos por la Dana aquí en la Comunidad Valenciana, se evidenció de alguna manera u otra el que nosotros no estábamos preparados para hacer frente a ese problema, pero ya no solamente desde el punto de vista más macro, sino en el punto nuestro, que es la parte psicológica, ¿no? De cómo organizamos nuestras estructuras organizacionales o cómo organizamos a la sociedad para que generen hábitos para cuando pasen este tipo de cosas, primero prevenirlas, el mayor tipo de daños posibles, y segundo, cómo reaccionar de manera inmediata. Y aquí Laura Galarza, que es una profesora de Puerto Rico, ellos estando muy acostumbrados a este tipo de desastres y de crisis, y hablaban mucho del tema de los apagones, tema de inundaciones, pues ellos sí que tienen estrategias y protocolos creados para que la población, siempre que van a ocurrir eventos como estos, pues se preparen a nivel de prevención y luego de actuación directa. Entonces, en este caso, esta profesora vino a exponer al Congreso como para dar ejemplos y ver cómo podíamos reaccionar a los eventos que nos han pasado aquí en España. Y creo que ese tipo de ejemplos, ese tipo de intercambios, pues es un buen punto de unión que evidentemente pues te da a entender que el nexo es más fluido del que puede parecer Mm. y que a nivel de Psiconews pues sea una relación y es algo que va a nacer pues de una manera muy genuina, porque casi que te sale automáticamente pues se te va la vista, ¿no? A ciertas guías, ciertos manuales, ciertos protocolos que tú necesitas y a lo mejor otras personas están desarrollando en otra parte del mundo. Total. Ujú. Y nada, ya, ya para cerrar, me gustaría plantear una pregunta que es,
Sí, ¿cómo veis a Psiconews de aquí a 5 años? Ahí ¿Cómo va. lo veis en 5 años? ¿Hacia dónde queréis caminar? Ay, pues es un poco complicado porque llevamos 2 meses, pero creo que Psychonews, al final, lo que a mí me gustaría, por cómo está yendo un poco la estrategia, es que sea un canal para transmitir la información, pero que sea muy diversificada, en muchos tipos diferentes de canales y de medios para transmitirla. Porque creo que a día de hoy la diversidad, sobre todo a nivel de edad, generación, etcétera, pues nos ha hecho entender las noticias de diferentes maneras. Los jóvenes podemos ver más noticias a través de nuestras redes sociales, y a lo mejor personas más mayores en este caso, o gente que se ha criado con otro tipo de tecnología, pues lo ve a través de prensa o lo ve pues en otros formatos diferentes, ¿no? Y creo que el Psiconews tiene esa aspiración de unificar, en este caso, noticias de todo tipo, pero que también diversifique en las maneras que tiene de decirlas. O sea, que puede ser un contenido rápido, o puede ser el newsletter que se lee un poco rápido, o sea, poco tiempo, perdón. El canal que es un mensaje o dos al día y dedicas 5 minutos de tu tiempo. A luego algo más largo, como puede ser estas conversaciones de podcast, que puedan ser algún tipo de webinar, que puedan ser newsletters un poco más extensos y de ahí pues intentar colaborar pues con todas las personas o con todas las organizaciones que de alguna forma produzcan material de calidad y que sea relevante para la psicología, que sea básico y necesario para el conocimiento de todos los psicólogos. O sea, como lo he dicho antes, da igual que seas educativo, da igual que seas clínico, da igual que seas de laboral, noticias y eventos que te hagan ponerte al menos en los mínimos. Y luego a partir de ahí, pues siempre puedes seleccionar entidades pues, donde puedas crecer un poco más específicamente, ¿no? O entender más específicamente. Entonces, Ujú. eso es a nivel de rangos y aspiración, a 5 años que es mucho, ¿no? Yo casi que es que te diría que es hasta lo que queremos hacer ya, porque ya tenemos preparado diversificación de medios. Vamos, no sé si opináis otra cosa, que ya vuelvo a lanzar la pelota de vuelta, porque qué presión. Eh, a mí personalmente, no sé si en 5 años, pero me gustaría que se viera más común que no solo estudiantes, sino gente, aparte de estudiantes profesionales, que estuvieran completamente informados o al menos fueran conocedores de, por ejemplo, las homologaciones argentinas, del estado actual de la disciplina y viceversa. Y no simplemente de su corriente desde la que dan terapia, etcétera. ¿Y tú, Ali, Ujú. cómo la ves en 5 años? Y nada, yo de aquí a 5 años, la verdad que me pasa un poco como Take It Simple, que lo vivo como día a día y ya que surja lo que surja. Pero bueno, también creo que es un fallo que tuve al hacer, que no pensé o que no valoré a la hora de hacer de Take It Simple, que no me esperaba para nada seguir esto 4 años, pero y tampoco vi las expectativas a futuro. Creo que fue un fallo. Que sí que es verdad que las personas cambiamos a lo largo del tiempo y las necesidades y nuestros objetivos son diferentes y lo que buscamos con una plataforma también es distinto. Entonces, pero bueno, si me preguntan a mí yo actual, que cómo lo veo de aquí a 5 años, yo la verdad que lo que más me gustaría sería literalmente seguir manteniendo el contacto con la gente de Psiconews. Ay, qué bonito. No, no, es Sí, sí, verdad, sí. seguir pudiendo, pues si tengo alguna duda a la hora de en la clínica o lo que sea, pues yo qué sé, decirle, Dani, tengo una duda con esto, o si tengo una duda de cualquier cosa, saber que tengo a alguien detrás, que tengo a profesionales muy buenos detrás, ayudándome y bueno, y que incluso lo que yo hago, pues tiene alcance, entonces me gustaría que fuera creciendo y hasta donde lleguemos. Eso sería lo que yo busco con esto. Muy Qué guay. bonito, la verdad. Totalmente, punto de encuentro súper bonito. Así que, bueno, con eso cerramos el video podcast de hoy. Espero que les haya quedado claro a la gente que es Psiconews y que, y que se unan. Dejaré por debajo, si es que sé,
porque YouTube no lo manejo, el enlace al canal de WhatsApp y ya está. Pues muchas gracias por venir y eso es todo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos, Alicia.